Ahí está. Entonces, la primera parte del enunciado está un poco mal escrita, pero básicamente, fijémonos, muy mal eso. Fijémonos en lo que nos preguntan en la situación que está acá. Entonces, hay un resorte que está amarrado como desde arriba hacia la masa. Esta masa uno le da un impulso inicial hacia la izquierda. Y, y bueno, hay que determinar el valor mínimo de la velocidad inicial para que podamos llegar al punto O. Y después de eso, queremos ver si en algún momento la partícula se separa en su trayectoria. Entonces, ya partamos analizando un poco el problema y qué significa esto de por qué es relevante la pregunta si podemos llegar hasta el origen. Entonces, acá hay una especie de techo, acá está el piso, a ver, aquí está estos dos puntos, por aquí está la masa, lo vamos a M, tenemos el resorte, y acá está. Este resorte tiene constante K y largo natural L0. Esta altura de acá es L0 medios, y esta distancia de acá, inicialmente, solo en T0, es L0 medios. Así que tenemos que tratar de hacer este análisis y ver qué es lo que sucede. Así como están las cosas, acá vamos a poner gravedad también. Uno acá podría al tiro tratar de resolver esto como cualquier problema de mecánica y aplicar los pasos típicos para resolver los problemas. Entonces, aquí voy a borrar esto. Entonces, cuando queríamos resolver un problema, ya hablamos un poco de los pasos, lo hablamos en clases, y yo creo que en su resolución de problemas también lo hicieron, y es que lo primero que uno tiene que hacer es establecer un sistema de coordenadas. Un sistema de referencia, un sistema de coordenadas, tenemos que ver cuál es el más indicado para este problema. Y si pensamos que el movimiento interesante es cuando nos movemos horizontalmente, claramente aquí hay una elección como clara de coordenadas, uno elige un origen en cualquier parte, voy a poner el origen acá, vamos a poner un eje para allá y el otro hacia allá, tenemos J, tenemos I, y aquí tenemos un sistema de coordenadas. Este sistema va a ser bien conveniente porque el movimiento que esperamos analizar va a ser unidimensional y las fuerzas vamos a poder descomponerlas de alguna forma en este sistema. Eso es lo primero, y dado este sistema con el origen acá, puedo también establecer que si este es el eje Y, entonces la distancia desde el origen hasta la masa va a ser X, de forma que el radio vector es X, y ahí tenemos para describir el problema. Entonces ya tenemos nuestro sistema de coordenadas, eso es lo primero que había que hacer. Lo siguiente es ver las Ese, disculpa, restricciones. ¿Sí, dime? ese XY tongo va a ir variando en el tiempo, ¿cierto? Porque teníamos un L0 que era en T0, ¿cierto? Sí, sí, eso fue un poco porque lo moví, ya que en general siempre esto va a ser X, pero sabemos que en el tiempo inicial, cuando parte todo esto, X, voy a ponerle acá X0, podría ponerle. La posición inicial es L0 medios. Eso es lo que aparecía. Pero X, esto se va moviendo, o sea, en algún momento esto puede estar más abajo quizás, el X es chiquito, o podría estar muy estirado, y acá y el X es más grande. ¿Sí? Súper, gracias. Ya. Entonces vemos las restricciones, y el problema es la única restricción que existe acá es, para que el movimiento sea interesante, básicamente que no nos levantemos del piso, o sea que Y lo vamos a fijar a 0. Esa es un poco la única restricción que uno puede tener. Si esto deja de ser cierto en alguna parte, va a ser parte de nuestro análisis, pero vamos a estudiar todo mientras eso tenga sentido. Si en algún momento algo se hace una raíz imaginaria, algo así, pues bueno, eso nos va a indicar que la restricción deja de cumplirse. Lo siguiente que uno tiene que analizar en el problema son las fuerzas presentes, los agentes que están actuando acá. Y bueno, claramente uno ve que tenemos la gravedad por un lado, tenemos
la normal, la fuerza normal, que es la reacción del piso, y eso está directamente relacionada a la restricción de arriba, y tenemos también el resorte. Son los tres agentes que están dándonos pleito acá. Y bueno, para analizar bien cómo se relacionan cada una de estas, ya es hora de aplicar un diagrama de cuerpo libre. Así que voy a dibujar la masa acá, solita, flotando en el espacio. Tenemos por un lado fuerza de gravedad, le voy a poner m por g. Aquí el g contiene la dirección, el vector. Tenemos también la fuerza normal, la reacción del piso. Vamos a ver la normal acá. Y lo otro que tenemos es el resorte. Voy a poner esta dirección, pero esta dirección podría cambiar, ¿sí? Es solamente para establecer un ángulo acá, porque esto de acá perfectamente podría ser de esta forma. Sí, va a variar. Entonces, viendo el dibujo acá, claramente tenemos que la normal tiene esta dirección. Vemos también que la fuerza de gravedad, mg, fuerza de gravedad, va a ser igual a menos mg por i. Acá no vamos a considerar que este problema no hay roce. ¿Sí? Así que solamente nos preocupamos de esta semana. ¿No es J-Tongo? Este sí es J-Tongo, que justo estaba leyendo lo que decían y escribiendo. Sí, ahí sí. Ya. Y la fuerza elástica, esto es... está un poco difícil de verlo, así como están las cosas, no es directo, así que vamos a tener que ver qué hacemos con esta fuerza. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Hasta ahora todo bien, ¿cierto? Vamos a entrar a analizar la fuerza elástica, su magnitud y su dirección. Ya. Entonces, bueno, ¿qué Disculpa, sabemos? ¿por qué dijeron que el roce no lo pescamos? No está en el problema, no sé, le tienen que decir, en este problema no hay roce. Pensamos que solamente está el elástico ahí haciendo cosas y eso. Igual quizás se preguntan porque lo que estamos buscando ahora es como, ¿cuál es la condición para la velocidad para que la masa pueda llegar al origen? Y quizás están pensando, bueno, tiene que haber roce para que vaya frenando la partícula, pero lo que está pasando es otra cosa, después lo vamos a analizar, pero tiene que ver con que el mismo elástico, al tener largo natural L0, está empujando a la masa mientras se acerca. Entonces, la idea es que tenga suficiente velocidad para que este resorte no lo alcance a empujar. Eso es lo que está pasando acá. Ya, entonces, tenemos este Gracias. análisis. Una consulta. ¿Sí, dime? Es que mencionaste eso de que el elástico está como empujando a la masa. A priori nosotros podemos saber si es que el elástico está haciendo como esa fuerza hacia el origen o en contra del origen. Lo podemos saber, ya, ¿por qué lo sé? Vamos a hacer un Con paréntesis. hipotenusa, eso, ¿no? ¿Por qué uno sabe eso? En este caso es por la condición inicial. Inicialmente esto está así, entonces esto es un tiempo primordial. Tenemos esto de esta forma, esto es L0 medios, esto es L0 medios, esto está moviéndose hacia la izquierda, todavía no empieza a moverse, pero se va a empezar a mover hacia allá. Y uno puede calcular esta distancia acá, ¿cierto? Esto es 1 sobre 2. ¿Cierto? Usando el Pitágoras, uno encuentra que da esto. Entonces, ¿qué es lo que yo sé de los resortes? Yo sé que cuando un resorte está muy comprimido, tiende a empujar las cosas, y si un resorte está muy estirado, las tiende a atraer. En este caso, este resorte tiene este largo, que es menor a su largo natural. Lo que quiere decir es que el resorte está comprimido, entonces tiende a empujar hacia la derecha las cosas. Y como esta masa se está moviendo hacia la izquierda,
con el tiempo el resorte solamente va a estar haciendo fuerza en esta dirección. Así uno puede determinar estas cosas. Pero en otra condición, esta fuerza puede cambiar de sentido. ¿Sí? No sé si eso... Sí, me quedó claro. Y otra cosa, en un control esto es como parte del análisis que tenemos que colocar, ¿cierto? Sí, uno lo puede hacer más o menos largo, pero uno puede hacer este análisis, por ejemplo, pensando si lo que uno está haciendo tiene sentido. Entonces, que acá esto se mueva hacia la izquierda de tal forma, ¿tiene sentido eso, no? Bueno, acá vimos que sí tiene sentido hacerse esta pregunta porque el resorte nos está empujando. Y en un control, quizás no siempre hay que hacerlo, quizás uno espera que ustedes como que lleguen y hagan las cosas, pero puede que algún problema se los pida, como tengan que hacer como este tipo de análisis. Así que va a depender mucho igual, no es algo como certero si tienen o no que hacerlo siempre. Pero yo siempre lo hago para pensar si tiene sentido lo que estoy haciendo y lo que está viendo el problema. Ok, gracias. Ya, entonces, esto es lo que sabíamos de los resortes. Y tenemos una ley, entonces si voy a dibujar en azul, imagínense que acá está el origen de este resorte. ¿Sí? Acá hay alguna masa. Si este resorte tiene largo constante K, largo natural L0, y actualmente tiene un largo L, está estirado en L, o quizás contraído, yo sé que la fuerza a lo largo de este eje, si yo pongo un sistema coordenado acá, y pongamos esta dirección, pongámosle X, tongo, o no, pongámosle otra, ya sé, le voy a poner L tongo. Yo sé que la fuerza elástica va a ser igual a menos K, menos K, L menos L0, en L tongo. Esto es lo que yo sé del resorte en una dimensión. Entonces, en nuestro problema, dibujo el problema, está la masa, acá están ciertas dimensiones, así que esto es X, esto es L0 medios, y si esto acá es L, yo sé que acá la fuerza elástica, oh, qué difícil escribir acá acostado, es menos K, L menos L0 en L tongo. Entonces, aquí yo tengo que tratar de hacer alguna especie de cosas con los vectores. Acá hay geometría metida. Acá tengo que empezar a aplicar geometría. Queremos determinar, por un lado, cuánto vale L y cuánto vale este vector unitario L tongo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, determinar L es lo más sencillo, ya que como acá esto es un triángulo rectángulo, esto es lo que buscamos, L es los medios, esto es X. De acá uno obtiene que la relación que se cumple es la siguiente. Una duda, ¿Sí? es que, ¿por qué se determina con L tongo y no puede ser como directamente I tongo? Lo que pasa es que yo sé que acá le puse acá L tongo porque esta es una dirección como que no es el mismo I que yo determiné acá. Para mí el I que nosotros definimos es este de acá, que es diferente a esta dirección de acá. Entonces quise ponerle otra letra para analizar qué es lo que pasaba en una dimensión. Entonces acá voy a poner como el problema unidimensional y ver cómo trasladar esto a nuestro problema que tiene dos dimensiones. Entonces, nuestro problema Ok. acá se reduce en fondo a determinar primero el largo, eso es lo que ya hicimos, y después determinar cuál es esta dirección de acá. Ya, o sea, que ahora se va a trabajar para que llegue como a I tongo y J tongo, ¿no? ¿Perdón, perdón? Que ahora como que se va a trabajar para dos dimensiones que es I tongo y J tongo, ¿no? Sí, ahora L tongo se va a descomponer de alguna forma en esos dos, porque claro, te Claro. fijas, es una dirección mezclada. Eh, Ah, ya. Ya, gracias. eh, por cierto, acá si ustedes ven el dibujo, el X es L0 medios porque esa es la condición inicial, por no se confundan con eso.
acá en general, como esto se está moviendo, yo tengo que poner acá un X arbitrario, para ver cuál es la fuerza en todo momento, no solamente en el momento inicial. Primero levantó la mano Carlos, me parece. Pero ya me, me Ah, ya. contesté eso. Gracias. ¿Y Paz también? Sí, la fuerza elástica que está marcada con celeste en el diagrama de la izquierda, nosotros es como en cualquier dirección, si se está contrayendo o no se está contrayendo, Sí, bueno, el signo negativo. esto es en toda dirección. Y acá de hecho dice, contraerse significa que el largo es menor a L0. Entonces, eso va a dar acá un signo negativo que con este menos de acá va a dar positivo, es decir, que la fuerza va a ir hacia allá, que es como lo que uno espera. Digamos, todo está contenido, ese signo menos de ahí hace toda la pega. Está todo contenido, esa dirección si se contrae o se expande, está todo contenido en la fórmula. Súper, gracias. Eh, Aquí, bueno, alguien me está preguntando un poco. Ah, no, nada. Ya. Entonces, ya, aquí estamos. Entonces, ya determinamos L, tenemos que determinar la dirección. La forma en que lo voy a hacer es que voy a mezclar cosas con vectores. Entonces, fíjense que yo puedo armarme este vector hacia arriba, que voy a ponerle L0 medios en J. Puedo armarme este vector que va a ser XY. Y este vector de acá es L en L tongo, ¿sí? Yo en el fondo definí el L tongo como el vector unitario que apunta desde el origen acá de donde parte el resorte hacia la masa. Entonces ese ahí es L tongo. Así que voy a armar este triángulo y fíjense que por suma de vectores, este de acá más este de acá nos da ese de ahí. Así que obtenemos la siguiente relación. Tenemos L0 medios en J más L tongo igual a X y tongo, lo que nos permite determinar cuánto vale L tongo, X y menos L0 J medios. Y por lo tanto, ya determiné cuánto vale L tongo. X dividido en L en I menos 1 medio L0 y en L, J. Recordando que L es una función de X, ¿sí? L es una función de X, que está determinada acá arriba. Aquí. ¿Están ahí? ¿Están ahí? No sé si tengo conexión. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí. Ah, ya, que justo acá me decía guardado sin conexión y de repente mi internet se va, entonces quería me dio mucho miedo. Ya. Y entonces hasta acá, bien, determinamos cuánto era L tongo, cuánto era L, entonces podemos determinar cuánto es la fuerza elástica. La fuerza elástica, su expresión analítica, ya dijimos, era menos K, que voy a poner L de X para recordarlo. No, voy a poner L nomás, hay que recordar que es función de X, menos L0 en L tongo, lo que podríamos escribir de esta forma. Voy a reordenar un término nomás. Escribir esto 1 menos L0 dividido en L por X y tongo menos 1 medio L0 en J tongo. Y acá está la expresión para la fuerza elástica. Lo único que cambié de la expresión fue que este L que aparece dividiendo acá, lo dividí acá en la expresión de acá arriba. Bien, ¿hay preguntas con esta expresión o la ven? Ya creo que está bien. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que ya tenemos toda la fuerza, hay que aplicar la segunda ley. Entonces, es hora ya de escribir M
masa por la aceleración igual a la fuerza total, y descomponer por componente. Entonces, tenemos que esto es la masa por la aceleración. El L que dividía, lo pasé hacia acá. Entonces estaban aquí, ahora está dividiendo ahí adentro. ¿Sí? Porque quedó como esto ya en L, esto ya en L. Disculpa, ¿y para qué servía entonces lo que sacamos al principio? En una dimensión, lo de L cuadrado es igual a X cuadrado más L0 al cuadrado partido en 4. Es que esa expresión está implícita acá, aparece acá adentro. Ahí hay que usarla. Sí, y solamente estoy escribiendo L para no escribir pero esto es como L de X. Con L de X, donde L de X es raíz de X cuadrado más L0 cuadrado cuartos. Lo tengo así mientras porque como la expresión es muy larga, va un poco flojera como escribirla de esa forma. Ya, gracias. Ya. Entonces voy a escribir todas las fuerzas acá. Tenemos la fuerza elástica, tenemos la fuerza de gravedad y tenemos la normal. Entonces, descompongamos, hagamos la descomposición en las componentes. Entonces, por un lado tenemos m, x2 puntos, veamos, esta sería, esta es la ecuación en i. Entonces tenemos m por x2 puntos igual a la única fuerza que hay acá tenemos esta fuerza elástica, y fíjense que antes determinamos que la fuerza de gravedad y la normal iban en la dirección J tongo, así que la única fuerza acá es la que viene de la fuerza elástica, que si tomo solamente esa componente, queda esto de acá, L de X ahí. ¿Sí? Estoy usando la opción de arriba. Y en cambio la ecuación para J nos dice que m por i2 puntos, que esto es 0, ya que nosotros impusimos que estamos en el análisis del movimiento cuando estamos en el piso, por lo tanto, i punto e i2 puntos son 0 ambos, y esto es igual a la normal menos m por g, y veamos la parte de la fuerza elástica que queda, va a quedar un más k L0 medios por 1 menos L guión L de X. Y acá tenemos las ecuaciones. A ver si lo... verificar si lo copié bien. ¿Hay preguntas aquí o...? Bien. Bien, entonces voy a volver a esa pregunta de que cómo sabemos si estamos en el piso o no. Eso, entonces, antes de eso, ¿tiene sentido este análisis? Es decir, en el movimiento, ¿estamos en el piso? Ese análisis uno lo puede hacer, es lo mismo decir que la normal sea mayor a 0. Es exactamente lo mismo. Que viendo la ecuación para J, uno determina que la normal es igual a mg menos k L0 medios 1 menos L sobre, o sea, L0 sobre L. Y por lo tanto, la pregunta si este problema, o si la masa se mantiene en el piso, tiene que ver con que mg menos k L0 medios 1 menos L0 L de X igual, mayor a 0. Fíjense que acá lo único que puede afectar o no el movimiento tiene que ver con el resorte, ya que la gravedad siempre nos va a tender la gravedad nos tiende a tirar al piso, y el resorte puede o no tirarnos al piso, puede arrastrarnos hacia él o nos puede empujar hacia el piso. Y por ejemplo, en el caso de la condición inicial, entonces en T0, uno sabe que L de X en tiempo cero, esto es L0 cuadrado cuartos más L0 cuadrado cuartos. O sea, aquí yo reemplacé X igual a L0 medios.
Claro, esto es L0 dividido en raíz de 2. Y por lo tanto, nos fijamos que este 1 menos raíz de 2 al final, esto es menor a 0 y por lo tanto mg menos KL0, bla, 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 se cumple que es mayor a 0, ya que esto de acá va a ser negativo para el caso, la condición inicial. Así como decía antes, en la condición inicial el resorte nos está tirando hacia el suelo y por lo tanto cuando nos empezamos a mover hacia la izquierda, lo que significa que va disminuyendo el L también, vamos a seguir pegados al suelo y por lo tanto antes de llegar al origen vamos a estar siempre en el piso y podemos trabajar la cosa como corresponde. Entonces ya, este análisis fue hecho. Y ahora podemos ahora de verdad podemos llegar a responder la pregunta. Y la pregunta era, ¿cuál era la velocidad inicial mínima para llegar a x igual 0? Entonces recordemos, tenemos acá la masa la tiramos con velocidad 0 allá. El resorte está haciendo cierta oposición a este movimiento y queremos ver cuál es la velocidad mínima para que podamos llegar a este punto. ¿Y cómo hacemos este análisis? ¿Cómo podría yo, cuál es la condición acá como clave? Allí uno tiene que pensar en el caso Que extremo. la normal, en el caso extremo la normal es 0, pero Y se mantiene siendo 0 también. Claro, pero eso nos habla si nos despegamos del piso o no. Yo lo que quiero saber es que si en el movimiento horizontal me detengo antes de llegar al origen o me detengo después. ¿Sí? Que la X punto en 0 sea igual a 0. Claro, entonces la condición, es lo que dijo el compañero, aquí es que X punto en X igual 0 sea igual a 0. Esta es la condición que estamos buscando para la velocidad mínima. ¿Por qué esto? Porque a medida que la masa se mueve hacia la izquierda, cada vez su velocidad disminuye. Entonces yo quiero, el caso de llegar justo al centro tiene que ver con que justo me detengo en ese punto. Si me detengo antes, no vale. Si me detengo después, entonces ya pasé, necesito una velocidad un poco menor. Entonces justo la condición de llegar a un punto tiene que ver con esto de acá. Así que tenemos que determinar X punto primero y después evaluar en 0. Y si nosotros vemos las ecuaciones que sacamos acá, tenemos una ecuación que es dinámica, que es la primera, y la segunda ecuación nos da la restricción de la normal. Así que no nos queda otra que resolver esta ecuación. Aquí es menos k, x, 1 menos L0, y acá aparece, lo voy a escribir explícitamente. Hay que resolver esto de acá. Entonces ya bien feo, se ve bastante feo, no les voy a mentir. Quizás podemos maquillar un poco esto. No es nada de maquillaje. Aquí, K sobre M, X menos L0, X dividido en raíz de X cuadrado menos 0 cuadrado. 4. Entonces, tenemos que integrar esto acá. Tenemos esta ecuación diferencial y queremos integrarla. ¿Alguien sabe cómo integrar esta cuestión? Porque a la izquierda tenemos derivadas del tiempo. Tenemos segunda derivada de X respecto al tiempo. Y a la derecha tenemos puras cosas de X. Entonces, ¿qué es lo que este tipo de problemas, hay un trucazo para integrarlo? Sí, se ve feísimo. Es como que uno ve esto y dice, voto esta pregunta y me voy a la siguiente del control. Eso es lo que uno pensaría. Pero hay esperanza. De cierta forma, multiplicar por X puntos, sí, es algo así lo que hay que hacer. A mí me gusta verlo de otra forma, pero sí, ese es el gran truco. Entonces yo pienso que X va disminuyendo con el tiempo. Entonces yo podría tratar de
Sí, ahí vamos a ver, voy a mostrarles cómo lo hago yo. Entonces, puedo pensar que en vez de derivar respecto al tiempo, podría pensar en cosas derivadas respecto a x, ya que hay una relación entre x y t. Y uno podría poner t en función de x. Al menos antes de detenerme. Si yo me llego a detener, entonces ya tendré que cambiar ese análisis. Sí, vamos a imponer que x punto es igual a 0, pero acá hay que integrar todavía porque tenemos una ecuación para x 2 puntos. Entonces, lo que uno hace es que, siguiendo este espíritu de cambiar x por t, yo tengo acá que la x 2 puntos es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y acá es donde yo hago el cambio de variable. Entonces, no quiero derivar respecto al tiempo, derivo respecto a x, pero esto es una regla de la cadena, ¿cierto? Esto se cumple, uno ve, porque uno simplifica estas cosas y da correcto. Y esto de acá es dx punto a de x por x punto. ¿Sí? Y esto de acá nos dice al final que la ecuación a resolver es x punto de x igual a menos, voy a llamar a k sobre m omega 0 cuadrado, como para escribir menos cosas. Omega 0 cuadrado x de 1 menos L0 dividido en raíz de x cuadrado más L0 cuadrado cuartos. Aquí está. Y esto de acá ahora sí lo podemos integrar. Podemos hacer separación de variables, entonces integramos. Vamos a integrar desde la posición inicial, que es L0 medios, hasta una posición arbitraria. Y acá voy a hacer un poco de abuso de notación, voy a usar el x como factor de integración y también como límite, pero son distintos. Pero voy a omitir ese detalle por ahora. Entonces vamos a integrar. Lo que nos va a quedar va a ser la integral de x punto evaluado entre x punto inicial, que es de 0, hasta una velocidad arbitraria. Y acá me va a quedar menos omega 0, la integral de x1 menos L0. Acá voy a escribir L de x. De x entre L0 medios hasta x. Y listo, el lado izquierdo ya es fácil de integrar, simplemente esta es la integral de x punto cuadrado medios, evaluada entre b0 y b, lo que nos va a quedar un medio de b cuadrado, me faltó, no, está bien, perdón, b cuadrado menos b0 al cuadrado, igual a una integral que todavía estoy evitando hacer. Pero no se preocupen, no es una integral difícil de hacer. Ya. Entonces, vamos a centrarnos ahora en integrar esto. A calcular la primitiva primero. Bien. Entonces, primero podemos integrar la primera parte, ¿cierto? Nos queda acá un x cuadrado medios, menos la integral, aquí L0 de x sobre raíz de x cuadrado más L0 cuadrado cuarto. Pero fíjense, esto no es difícil de integrar, o si lo es. A ver, Nico, ¿sí? Dime. es que no entendí el paso que hiciste cuando pasaste del x punto 0 al b0, en la integral. De x punto, ¿cuál? ¿Esto de acá? ¿Aló? Ahí, sí, ahí. Entonces, acá cuando yo integro, siempre estoy pensando que integro en el tiempo, entre comillas. Entonces estoy pensando en un momento inicial y un momento arbitrario. Entonces, aquí uno puede pensar que esto es x de t y esto es b de t. ¿Sí? Y tengo que integrar desde lo inicial. Pues yo en t0 tengo primero velocidad sub 0 y yo sé que el x0 es esto. ¿Sí? No sé, así es como armé los límites, no sé si se entiende.
Ya, ya. Es como por conveniencia, entre comillas, entonces, ¿o no? O sea, es como que abajo va el inicial y arriba va como el final, entre comillas. Siempre como, Ya. al principio era respecto al tiempo, ahora estoy respecto a X, pero todas las cosas como que se relacionan. Siempre estoy integrando desde un momento inicial, entonces yo abajo, el límite de integración de abajo siempre va a ser velocidad inicial si estoy integrando respecto a la velocidad, y va a ser posición inicial si estoy integrando respecto a la posición. ¿Sí? Ah, ya, es que me había enredado porque como se puso integral de x0 igual a L0 partido en 2 y después como que se pasó al x0 punto igual B0, como que ahí me había enredado un poco. Ah, ya. Sí, pero... Ah, por la integral acá. Sí, pero es porque básicamente cuando yo integro respecto a la velocidad, tengo que evaluar la velocidad, no la posición. Por eso. Ah, ya, 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 ahí está. Gracias. Entonces ahora estamos integrando esto. No sé si alguien tiene la valentía de integrar esto de acá. Les doy un hint, no es difícil. Sí, hay que hacer un cambio de variable. Y yo, de hecho, voy a usar un cambio de variable bien curioso. Voy a decir L. Voy a usar L como cambio de variable. L cuadrado, ¿cierto? Que es igual a X cuadrado. Entonces, si yo uso esta variable en vez de X, esto me da que L de L es igual a X de X, ¿cierto? Y si yo reemplazo eso, entonces por acá todavía es X cuadrado medios menos L0 y la integral ahora me va a quedar L de L dividido en la raíz de L cuadrado, ¿sí? Menos L0 de L. Wow, así de sí, directo. Y por lo tanto, la primitiva de eso va a ser x cuadrado medios menos L0 por L, que es raíz de x cuadrado más L0 cuadrado cuarto. Esta es la primitiva de esta función. Así que cuando aparezca aquí la integral, estamos evaluando entre dos límites, ¿cierto? Y de hecho, como no continuemos así. Y entonces yo voy a tener que tenía un medio de la velocidad al cuadrado menos la velocidad al cuadrado. Va a ser igual a, ¿qué cosa? A x cuadrado medios, perdón, menos omega 0 cuadrado, x cuadrado medios, menos L0, raíz de x cuadrado más 0 cuadrado cuartos. Todo esto evaluado en la posición inicial y una posición arbitraria. Así que esto de acá es menos omega 0 cuadrado de x cuadrado medios menos L0 desde x cuadrado más L0 cuadrado cuartos menos L0 cuadrado cuartos por un medio más L0 llega aquí a voy aquí al tiro esa raíz es L0 guión raíz de 2. Bien, y bueno, queda este resultado. Ya que haya uno, ya podemos empezar a trabajar. Entonces, ahora nos decimos la condición, imponemos la condición. ¿Cuál era nuestra condición? Era que x punto en 0, es decir, la velocidad en x igual a 0, iba a ser igual a 0. Esa era la condición para llegar justo al origen. Y si imponemos eso arriba, reemplazamos x igual 0 y b igual 0, vamos a quedar con, entonces va a haber un cambio de signo ahí, y vamos a decir esto como que 0 cuadrado igual a, bueno, en medios, omega 0 cuadrado, y adentro, ¿qué es lo que queda? Va a quedar
L0 cuadrado sobre raíz de 2 menos L0 cuadrado y un 8 menos L0 cuadrado en medios. ¿Cierto? Y esto ya está un poco feo. A ver, velocidad cuadrada va a ser L0 cuadrado. Aquí hay que simplificar nomás, queda L0 cuadrado raíz de 2. Voy a factorizar por el L0 cuadrado que acompaña a todos. O sea, queda un raíz de 2 menos un cuarto menos 1. Y esto de aquí es omega 0 cuadrado raíz de 2 menos 5 cuartos. Aquí por un L0 cuadrado. L0 cuadrado. Y por lo tanto, la velocidad mínima para poder llegar al origen, la velocidad mínima inicial tiene que ser omega 0 por L0 por la raíz de 2 menos 5 cuartos. Y esta cantidad acá es positiva, por si acaso. Ya. Y así está, hemos resuelto la parte A. ¿Hay alguna pregunta? ¿Una duda? A mí me quedó la duda en la parte en la que colocaste raíz de 2 menos un cuarto menos 1. ¿Cómo pasaste de lo de arriba a lo que está ahí abajito? Primero, hasta acá, ¿se entendió llegar a este paso? Sí. Después yo multipliqué por este 2 de acá. Y eso me dejó acá un raíz de 2, porque 1 sobre raíz de 2 multiplicado por 2 te va a dar raíz de 2. Acá que un cuarto que viene de multiplicar ese por 2. Y acá que un 1 de multiplicar ese por 2. Y por eso quedó así. Ya, ahí caché. Sí. Y llegamos a este resultado, que es bien feo y no agradable. Y wow, y esto fue la primera parte del primer problema. Y así se resuelve. La siguiente parte es un poco analizar la normal y un poco latero, así que debido a que ya pasó un buen rato, voy a hacer el siguiente problema. Este de acá, sobre esta parte voy a subir unas notas. Igual es un problema un poco que queda como abierto, no depende de nuestros factores, si esto se cumple o no. Es decir, que si alguna parte se separa o no de la trayectoria, eso es algo que hay que determinar con los factores. Así que por ahora vamos a dejarlo así y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, en esta pregunta tenemos una masa M que se desliza por un plano horizontal con una velocidad inicial V0. Y además hay una fuerza de roce cinética y una fuerza de roce viscosa. Lo que queremos ahora es determinar la velocidad en función del tiempo y después determinar la distancia que alcanza a recorrer el bloque antes de frenar. Bien, entonces voy a escribir este problema. ¿Sí? Mientras ustedes descansan un poco de ver esta matraca, vamos a ver el otro problema. Tenemos un plano horizontal, tenemos de nuevo una masa, tiene velocidad inicial V0, esto es velocidad inicial, igual 0. Y en el ambiente tenemos una fuerza de roce, entonces acá vamos a poner fuerza de roce cinética, y además una fuerza de roce viscosa. El roce viscoso. Bien, la primera pregunta es determinar la velocidad en función del tiempo. Así que, de nuevo, un problema de gravedad. Un problema de dinámica. Los pasos nos piden primero escribir un sistema de coordenadas
que en este caso es sencillo, vamos a poner un sistema cartesiano, ponerlo así, y J, y no nos vamos a complicar mucho más con eso. Vamos a establecer qué restricciones hay, y la última restricción que yo puedo encontrar acá es que esta partícula se va a encontrar fija al piso, es decir que I es igual a 0. Siguiente paso es determinar qué fuerzas hay acá. Ya lo sabemos, tenemos una fuerza de roce viscosa igual a menos C por la velocidad, que de hecho es menos C. La única velocidad que puede haber acá es la velocidad en X, así que es X punto por I. Tenemos además una fuerza de roce cinética, que sabemos que está dada por una constante menos mu por la normal en I. Entonces esto va contraria al movimiento, y si pensamos que partimos moviéndonos en X positivo, entonces esto tiene que tener este signo. Y las otras fuerzas que ahí van a ser la normal, que va a ser una normal en J, y además la fuerza, el peso, o sea, gravedad, que va a ser igual a menos mg J. Así que, bueno, planteando todo esto, podemos aplicar la segunda ley y descomponer. Entonces, segunda ley nos dice masa por aceleración igual a la suma de las fuerzas. Y vemos que en I solamente tenemos las fuerzas de roce. Entonces tenemos menos mu por n, menos c por x punto. Y en J tenemos una relación, esto es 0 porque es m por y 2 puntos, que es 0. La normal menos m por g. Y entonces, básicamente acá tenemos, si esta es una ecuación de restricción, y de la ecuación de restricción despejamos la normal, y quedamos con una única ecuación, y la única ecuación que nos queda es menos mu m por g menos c por x punto. Es esta de acá, que ordenando un poco las cosas, se puede escribir de esta forma. Bien. Entonces, ahora recordamos bien lo que nos quieren pedir. Esta es la ecuación, vamos a ver cómo la resolvemos, o si la queremos resolver o no. Y lo primero que nos piden es determinar la velocidad en función del tiempo. Y como la velocidad es x punto, la ecuación anterior la podemos escribir como una ecuación para la velocidad. Va a ser, entonces recordando que v punto es igual a la aceleración. La ecuación anterior va a quedar como v punto más c sobre m x por v más mu por g igual a 0. Entonces, esta es una ecuación de lo que sea, primer orden, qué sé yo. Y hay dos formas de resolverla. Una es integrando directamente, y la otra es aplicando los ansatz, ¿cierto? Las adivinanzas. Pero no tan fácil, no es tan rápido eso, ya que el ansatz, cuando uno usa la adivinanza, sirve para ecuaciones del tipo A, I, 2 puntos, y para ecuaciones homogéneas. Más B, I punto, más C, I. Y en nuestra ecuación no tenemos algo así, ya que está este término constante molestando. Entonces, uno lo que puede hacer es hacer un cambio de variable para que resolver esta ecuación sea más sencillo. Y lo único que tiene que fijarse es lo siguiente. Uno reescribe esto de esta forma. Voy a llamar, primero, esta constante de acá la voy a bautizar como 1 sobre tau, para que quede más fácil. Entonces esto de acá va a ser v más mu c por tau. Y yo me fijo que si yo derivo esto respecto al tiempo, obtengo solamente la derivada de v. Así que de hecho esto es lo mismo que dt v más
mu de tau más 1 sobre tau b más b de tau igual a 0. Así que si yo acá me definiese una nueva variable w, que sea igual a la velocidad más mu g por tau, tendría que w punto es igual a b punto, y tendríamos la siguiente ecuación para w. W punto más 1 sobre tau w igual a 0. Esta ecuación uno la puede resolver directamente, ¿cierto? O usando la adivinanza, ¿cierto? Es decir, planteando que quizás omega es alguna función de este tipo. Y si uno hace eso, aquí lo que va a quedar va a ser a por e a la lambda t por lambda más 1 sobre tau por a por e a la lambda t igual a 0. Lo que significa que lambda es igual a 1 menos 1 sobre tau. Y por lo tanto, la solución para w es igual a una constante por determinar por e a la menos t sobre tau. Y recordamos que w es la velocidad más mu por g por tau. Y obtenemos que la velocidad en función del tiempo es igual a esta constante menos t sobre tau menos mu g tau. Ya. Y para determinar la constante a, tenemos que usar la condición inicial, y la condición inicial nos decía que nuestra velocidad inicial era b sub 0, que además, por conveniencia, le vamos a tomar que vale este valor, o sea, mu g por tau. Esto solo por conveniencia del problema. Pero b0 puede ser algo arbitrario. Y si imponemos esta condición, entonces imponemos b0, entonces por un lado es lo de arriba, pero por otro también es a menos mu g por tau. Así que estas cosas tienen que ser iguales, tienen que ser igual a lo de arriba, lo que implica que a es igual a 2 mu g por tau, y por lo tanto tenemos que la velocidad en función del tiempo es igual a mu g sobre tau, acaba de factorizar, 2e a la menos t sobre tau menos 1. Y eso, acá encontramos la velocidad en función del tiempo, que es lo que nos pedían. ¿Hay preguntas con Nico, esto? Sí, dime. sí, ¿podéis repetir de nuevo de más arriba? Porque fue como muy rápido y me perdí. Ya, veámoslo de principio. Más arriba, más arriba. Sí, por favor, gracias. Ya, entonces voy a verlo desde el inicio, a ver si está todo escrito. Entonces, lo primero, esta parte del problema se entiende, es decir, elegir el sistema de coordenadas cartesiano, poner el origen en la posición inicial, tenemos la masa, se mueve hacia la derecha, eso es importante, y después ver las fuerzas. Tenemos por un lado la fuerza de roce viscoso, que yo directamente apliqué la fórmula, puse velocidad igual a x punto en y, y eso me entregó que está la fuerza de roce viscoso. Después acá encontré la fuerza de roce cinética, que siempre es mu, la constante de roce, por la normal, y va en contra del movimiento, y como nuestro movimiento es hacia la derecha, le puse el signo menos. ¿Verdad? Aquí uno tendría que haber puesto un DCL, quizás mejor, y he escrito aquí esto, tendríamos acá m por g, tendríamos acá la normal, y hasta acá tendríamos dos fuerzas, tendríamos las dos fuerzas de roce. Roce viscoso. Que se oponen al movimiento. Hay que recordar que esta partícula se está moviendo hacia la derecha, y las fuerzas de roce se oponen a la velocidad. Y es lo que vemos acá, a la derecha, con esos signos menos. Entonces yo junto esto y separo inmediatamente las ecuaciones. Entonces nos fijamos que la componente en I solamente tiene las fuerzas de roce, escribo ambas, y la parte en J tiene solamente la normal y la gravedad. Obtengo una relación para la normal,
que inmediatamente puedo reemplazar en la ecuación para x y simplifico y llego a esta ecuación de acá. ¿Hasta ahí bien? Sí, sí. Ya. Una vez que llego acá, me recuerdo, y acá es donde uno vuelve a leer, uno llega a esta parte de la mecánica que es básicamente el último paso de la receta para resolver problemas, llegar a una ecuación. Después de eso uno tiene que volver a leer el problema y cuando uno vuelve a leer el problema, aquí lo abro, nos dice que tengo que determinar la velocidad en función del tiempo. ¿Cierto? Acá está marcado. Y además obtener el instante donde se detiene el bloque. Así que yo voy aquí a esto y tengo que resolver para la velocidad. Así que me fijo que la velocidad es x punto y lo de arriba, esta ecuación de acá, es la misma ecuación que esta. Y aquí es cosa de resolver. Yo hice un cambio de variable, me fijé que yo puedo escribir esa ecuación de esta forma, y si la escribo de esta forma es mejor porque la ecuación de acá es no homogénea, y la ecuación de acá sí es homogénea. Por lo que la puedo resolver con la fórmula de las exponenciales. Aquí esto lo puedo hacer siempre cuando hay fuerzas constantes. Cuando hay una constante acá, siempre puedo hacer este tipo de cambios de variables, ¿sí? Que básicamente lo que hice fue agrupar lo que queremos integrar junto con esta constante y con el mismo factor acá afuera. Entonces, haciendo eso, yo siempre me fijo que la derivada de esto va a ser eso, porque esta constante tiene derivada 0, y puedo escribirlo de abajo, y me queda en el fondo una ecuación para W. Si defino este W acá, y me queda esta ecuación. Luego de eso yo impongo esta adivinanza, entonces adivinanza, de lanzas, adivinanza, la aplico y llego a que W tiene que ser de esta forma. Acá es donde recuerdo que W en verdad es una ecuación, está representada en términos de la velocidad. Por lo tanto, si despejo acá, obtengo que la velocidad es esto de acá. Y luego impongo la velocidad inicial. La velocidad inicial es v sub 0, que además pusimos que para este problema específico iba a ser este valor. Entonces, y acá ya recuerdo C sobre m es igual a 1 sobre tau en mi notación. Y aplico eso, entonces, por un lado, aquí yo puedo evaluar esto en 0 y llego a eso. Y tiene que ser igual a lo de acá arriba. Y despejando, llego a esto de acá. No sé si ahí se entendió mejor. Sí, mejor. Ya, súper. Tenemos la velocidad en función del tiempo. Ahora lo que nos preguntamos es, ¿en qué tiempo se detiene? ¿Cuándo se detiene? Bueno, eso es voy a poner acá Tmax. Uno impone esto y va a ser mu g tau 2e a la menos tau max sobre tau menos 1. Y yo puedo despejar básicamente que esto significa que esto de acá es igual a 0. Esto es una constante positiva, no puede ser 0. Así que me queda con que e a la menos t max sobre tau es igual a 1/2. Y acá aplico un logaritmo. Sí, y me queda que t max es igual a tau por el logaritmo de 2. Entonces, este es el tiempo que se tarda la masita en detenerse. ¿Y cuál era la siguiente pregunta de acá? La distancia que alcanza a recorrer. Entonces, para determinar la distancia que alcanza a recorrer, yo debería integrar, ¿cierto? Entonces, distancia
recorrida siempre va a ser la integral de la velocidad y el tiempo, desde que uno comienza el viaje, o sea, desde el tiempo cero hasta el tiempo que nos detenemos. Y bueno, podemos integrar eso, ¿cierto? La velocidad de 0 a Tmax. La velocidad es mu g tau por 2 e a la menos t sobre tau menos 1 por dt. Y acá procedemos a integrar. Por un lado tenemos la integral de esta exponencial, pero integrar esta exponencial significa, es una exponencial por algún factor. Entonces, y ese factor es menos tau. Entonces tengo esto evaluado entre 0 y t max. Y además tengo menos t. También evaluado entre 0 y t max. Entonces, usando esto, vamos a obtener que la distancia de recorrida tiene que ser 2 tau menos 2 tau por e a la menos t max sobre tau menos t max. Pero esa exponencial ya la calculamos. Esa exponencial da 2. Si uno reemplaza el valor de t max, esto acá da 2, ya que t max era tau sobre el logaritmo de 2. Eso da un medio, ¿no? Da un medio, ¿no? Sí, da un medio. Esto da un medio. Y por lo tanto, esto de acá va a ser mu g por tau. Aquí va a quedar tau menos t max, que es tau logaritmo de 2. Y acá obtenemos que la distancia recorrida va a ser mu g por tau cuadrado por 1 menos logaritmo de 2. O sea que este problema fue integrar nomás. Básicamente usar el valor anterior e integrar. ¿Hay alguna pregunta con esto de acá? Creo que quedó claro. Yo tengo Sí. una duda. Dime. Cuando pasaste la exponencial de evaluando en Tmax, ya que lo teníamos, reemplazaste, ¿cómo llegaste a lo que está abajo, lo del un medio? O sea, Es que eso, ahí me salté un poco pasos, como que vi acá y me fijé en esto de acá. Sí. Entonces ahí tengo la exponencial de t max y de un tau y justo queda ahí esa misma expresión. No sé si se cachó ahí. sí, lo vi. Ya. Bueno. ¿Cómo saqué lambda de Landsat? Esto acá arriba. Bueno, esto de acá, si yo hago un poco más de pasos, de acá arriba yo puedo factorizar esto, ya que a como que tiene que ser distinto de 0 y la exponencial también es distinta de 0. Entonces puedo eliminarlas y me queda lambda más 1 sobre tau igual a 0. Y eso de ahí implica que lambda es igual a menos 1 sobre tau. ¿Sí? Ahí. Una pregunta. ¿Sí? ¿Puedes volver a cuando transformamos el b punto y como que factorizamos por el 1 partido en diferencial de t? Acá no. ¿O no? Sí. Que no entiendo por qué queda factor de b más mu g tau. No entiendo dónde sale ese mu g tau. El mu g tau, la ecuación original era esta, ¿cierto? ¿Cuál? Que se ve como con medio como con lag. ¿Se ve lag?
chuta, esta de acá, esta es la ecuación Ajá, original. sí. Entonces esta voy a poner ecuación original. Y abajo yo simplemente dije, me gustaría agrupar este término con este, Ujú. pero para hacerlo, este factor tiene que acompañar a ambos. Entonces, escribo el factor acá afuera, y acá le agrego este tau para que cuando Sí, se dividan y me quede lo mismo de acá arriba. claro. ¿Claro? Y la lógica de esto es que ahora yo puedo escribir esto de acá abajo, es igual válido, ya que la derivada de esto es 0. Entonces acá me queda, esto fue lo que Ah, definí W, y acá me queda W. Entonces quedo justamente con una ecuación homogénea. ¿Sí? ya, sí, no caché ese tu caso, que la derivada de eso, claro, tiene que ser 0. Sí, entonces, eso, siempre que hay una ecuación de este estilo, o como esta de acá arriba incluso, uno esa constante la puede eliminar metiéndola dentro de una de las variables y multiplicando como por algún t. Yo el otro auxiliar hice algo así, no está la pauta, pero está los apuntes que hice, y también resolví un problema integrando de esa forma en la última auxiliar que había hecho. Ya, bueno, buen trucazo. Sí, eso funciona harto. Gracias. Bien, Una duda. sí, dime. Ahí el uno partido en tau, entonces se hace como por conveniencia. Sí, es como que yo le puedo, para que no tener que escribir C partido en E. O tú dices como factorizar acá. No, ¿por qué uno partido en tau? ¿Por qué Le se lo puse escribe como así, uno partido en tau? me adelanté un poco. Primero, yo sé que por análisis dimensional, C dividido en M tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo. ¿Por qué? Porque lo que aparece acá es velocidad dividido en tiempo. Entonces, yo sé que esto tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo, ya que acá tengo velocidad, esto tiene que ser dividido en tiempo. Le Ah, pongo ese ya, valor. Y después ya. tiene sentido porque cuando yo resuelvo todo, te fijas que me queda esta exponencial. Entonces, este tau tiene que ver con, es un tiempo característico del sistema. Claro. Como que me da una Ya, escala. buena, gracias. Eso. Y, y eso, me hubiera gustado seguir haciendo el otro problema, pero ya es bastante tarde. Así que obligado a subirles una pauta de la P3. Era un poco más largo muy largo para hacerlo en 10 minutos. Sí. Pero era entretenido. Así que lo haré en una pauta. Y no sé si en estos 2 minutos alguien tiene alguna duda de la tarea, mientras que quizás podemos ver. Aux, yo tengo otras dudas sobre la tarea. Sí. Que mi duda era si yo podía ocupar coordenadas distintas para partículas distintas y eso no tendría problema al aplicar la segunda ley de Newton. A ver, de nuevo. ¿Tú dices coordenadas distintas para? Para partículas distintas, o sea, ¿puede bajar un poco en la P2? Sí, coordenadas distintas. Sí, que por ejemplo para la masa 1 es mucho más conveniente ocupar cilíndrica, mientras que para la masa 2 es mucho más conveniente ocupar cartesiana. Entonces Sí, mi duda si sí es puedes que, hacerlo. y no tendría problema al aplicarle la masa, no debería hacer una conversión, o sea, cuando aplique la segunda ley de Newton. No, porque la segunda ley vas a tener una ley para una masa y aplicar también la ley para la primera masa, entonces están como desacopladas ya. Sí, la forma en que se comunican ambas es a través de las fuerzas. Se escuchó de la nada muy mal, así que no entendí. ¿Aló? Hola, ¿me escuchas mejor? ¿Mm? ¿Me escuchas mejor? Hola, sí, ahora se escucha bien. Ya, la Sí. masa 1 está en este hilo y la masa 2 está por otro lado. Entonces, la ecuación de Newton se cumple por separado para cada una. ¿Sí? Mm. Y entonces puedes usar cualquier sistema, porque es una ecuación vectorial. Si se cumple para cualquier sistema vectorial,
dada como la expresión correcta de la aceleración. Entonces puedes hacerlo por separado perfectamente, y lo que lo comunica, porque quizás estabas preocupado porque ambas están como pegadas, ¿no? Están conectadas Sí, por por la este tensión. hilo. Pero esa conexión va a estar a través de la fuerza. Entonces, en la masa 2, por ejemplo, la tensión está en la dirección vertical, y la tensión en la masa 1 está en la dirección phi, ¿no? Sí, Pero esa es la única conexión que hay, ¿no? Al final, cómo evoluciona cada una de esas cosas está contenido en los vectores que estás usando. Al final no... En las relaciones cinemáticas que uses, todo va a estar contenido, y puedes aplicar al final la ley por separado para cada una, con distintos sistemas. gracias. Entonces, puedo hacer ahí la separación de fuerzas sin ningún problema, ¿cierto? Sí, sí, porque lo haces por separado, lo haces primero para M1 y después lo haces para M2. Gracias. Y sé que mi compañero lo preguntó al principio, pero igual no entiendo muy bien. ¿En la P3 puedo ocupar centro de masa o tengo que hacerlo sin centro de masa? Sí, puedes hacerlo, pero tampoco es necesario. Pero si no lo usas, lo curioso es que si tú no usas centro de masa, vas a llegar igual al centro de masa. Sí, porque digamos que tú escribes una ecuación para M1 y para M2 por separado, va a haber una fuerza que le va a aparecer a ambas, que es la fuerza como que ejerce M1 sobre M2 y M2 sobre M1, que son contrarias, ¿no? Entonces, cuando tú quieras eliminar esa fuerza, te va a aparecer el centro de masa al final, como justo cuando tú hagas como las operaciones para eliminar un factor y otro. Eso es como lo único que vas a decir, que al final da lo mismo. Así es. Si hay alguna otra duda. Entonces tendré que rehacer el ejercicio porque hice ambos por cartesiana ¿Acá? y ¿Cómo? se ¿En la complicaba P3? mucho haciendo eso. En la P2. Ah, sí, no. Acá conviene mucho más usar cartesianas para uno y para el otro usar coordenadas cilíndricas, ¿no? Se vuelve mucho Gracias. más adecuado. Gracias. Entonces, acá en la parte B de este problema tienen que usar ese truco de integración que hice en un problema hoy. Y nada, pasa eso nomás. Van a tener que integrar con phi punto, qué sé yo. Y creo que no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta acá nomás. Mucho ánimo con la tarea y bueno, el lunes van a continuar viendo problemas, ahí se van a seguir divirtiendo. Voy a seguirles una pauta, me quedó pendiente un par de preguntas. Nico, ¿estás ahí? ¿Sí? Respecto a la pregunta que te hice al principio de la clase sobre la velocidad angular, cuando solamente varía la partícula en un ángulo, eh, no puede ser que yo estoy casi seguro que si varía solamente respecto a un ángulo, la velocidad angular general tiene que ser solamente respecto a ese ángulo, no puede tener otro componente. ¿Es verdad o es mentira? A mí me tinca que tiene otro, pero por la dirección a ver, no... A ver, déjame... Voy a hacer unos dibujos Tengo una hoja acá. Entonces Dale, este tiene dale. que estar fijo, ¿no? Y va girando en torno a phi. Para ti no debería aparecer otra componente. Eso es lo que me dice. Sí. Solamente para la velocidad angular. Claro, para la velocidad angular. Mm, R... Puede ser, en verdad podría ser, pero no estoy muy... Ujú. Si quieres, lo revisas después y no sé, te hago una pregunta por mail y me la respondes. Sí, me gustaría eso, para darle un poco más de vuelta igual. Dale, perfecto. Tú eres Tomás, ¿no? Sí, yo soy Tomás. Sí, sí, justo tenías anotado tu nombre acá para mirar el problema. Dale. Buena.